Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Jaques. Continuamos con la serie de videos de programación en C++. Ahora quiero que veamos el tema de flujos de entrada. En el video anterior vimos qué son los flujos de salida que teníamos que hacer para escribir un flujo de salida. Ahora vamos a agregar esta parte. Pero antes de ver qué es eso de los flujos de entrada, necesitamos entender ciertas cosas que vamos a usar junto con este tema. Fíjense que cuando nosotros guardamos un código, ese código, ese .c, ese archivo .c, se guarda en disco duro. Pero cuando estamos ejecutando el programa, a final de cuentas va a emplear memoria RAM de la computadora. Ahí es donde se van a almacenar los datos que estemos guardando, y el programa pues obviamente va a poder recuperar esos datos, esos valores que estemos ingresando desde teclado. Ahorita a lo mejor se entiende un poco más ya con el programa cuando lo tengamos hecho. Va a poder recuperar los datos que está almacenando en memoria y con ellos hacer operaciones y demás y mostrarnos un resultado. Entonces vamos a hacer un programa muy sencillo de una suma de números. Antes, fíjense, vamos a hablar igual de los tipos de datos que se pueden manejar en C++ en este caso. Eh, Tenemos que especificarle en el programa qué datos vamos a almacenar. Me refiero a si son datos numéricos, con ellos vamos a poder realizar operaciones aritméticas, o si son datos alfabéticos, no sé, letras, símbolos, y a lo mejor pues nada más nos sirven para eh, no sé, manejar una estructura de decisión o de control, un menú, o para mostrar, por ejemplo, el nombre de una persona, ¿no? Ahí estaríamos hablando de una cadena de caracteres, pero bueno. Entonces, así se divide básicamente los tipos de datos en C++. Aquí lo voy a poner en un comentario. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos en la parte de los datos numéricos los enteros y los flotantes. Los flotantes simplemente van a ser números con parte decimal, ¿no? Algunos dirían números fraccionarios, no sé. Esos después los vamos a emplear. Los alfabéticos pueden ser caracteres, letras, símbolos, pero ojo, también pueden ser números. Solamente que en ese caso los números no podrían ser empleados para operaciones aritméticas, simplemente para representación gráfica. Y lo que seguiría de los caracteres pues serían las cadenas de caracteres. Entonces poco a poco vamos a ir revisando cada uno de esos tipos de datos. Entonces, obviamente en programación no podemos escribir así tal cual la palabra, ¿no? En este caso que vamos a hacer un programa de una suma de dos números, no vamos a decir enteros. Tiene el lenguaje C++ su palabra específica para declarar una variable, o sea, un espacio de memoria que va a almacenar un dato que sea del tipo entero, ¿no? Entonces vamos a usar para esto, fíjense que ya lo habíamos escrito aquí en la función main, esta palabra, ¿no? Reservada, int. Entonces con int ya estamos especificando que vamos a declarar variable, variable o variables de ese tipo de dato. Entonces espero que se vaya entendiendo. Aquí nada más como nota, esta diagonal asterisco asterisco diagonal es un comentario. ¿Qué es un comentario? Pues una nota que el compilador va a ignorar, ¿sí? Podríamos decir que estamos documentando, ¿no? Así se le llama, documentando en este caso nuestro código. Muy bien, entonces vamos a declarar una variable. Entonces ahí ya tenemos nuestra variable, pero necesitamos dos, ¿no? Porque vamos a guardar dos números para hacer la suma. Entonces, bueno,
Fíjense aquí algo interesante. En esta línea, cuando estamos comenzando a programar, incluso así les enseño a mis alumnos, eh, puedo declarar en líneas separadas mis variables. Esto es así. Número uno es del tipo entero, o sea, va a ser una variable, un espacio de memoria que va a guardar un dato numérico entero. Y número 2 va a ser otra variable, ya con este carácter, o sea, con el 2 ya es un nombre distinto, ¿no? Entonces va a ser otro espacio de memoria que va a guardar un dato numérico. Muy bien, pero así como teníamos hace rato la línea, indica lo mismo, ¿sí? Estamos indicando, estamos diciendo que número uno y número 2 van a ser variables del tipo entero, ¿sí? Entonces, es indistinto, dependiendo de cómo vayamos trabajando. Si le entienden así a esta parte, declararlo por separado, adelante. Si lo quieren declarar en una línea, adelante. Ambos casos son válidos. Reitero, esto nada más es que me he encontrado con esa experiencia que le entienden un poco más así por separado las variables cuando están comenzando a programar mis alumnos, y luego ya conforme vamos avanzando pues ya lo declaramos todo en una sola línea, ¿no? Muy bien, entonces hay ciertas reglas que vamos a ir trabajando en este y en el siguiente video en cuanto a los nombres de las variables. Nada más ahorita podríamos decir que no deben usar los, los nombres de las variables. Aquí lo voy a colocar también. También se les llama identificadores. No pueden tener espacios, ¿sí? Entonces, ahí como que estamos haciendo nuestras reglas, ¿no? De cómo nombrar mis espacios de memoria o mis variables. Muy bien, entonces seguimos con el programa. Ahí estas dos variables van a guardar los datos o los valores que vamos a teclear, que vamos a ingresar desde el teclado. Entonces vamos a seguir con el código. A mí me gusta hacer mucho esto, sobre todo cuando comenzamos a programar, que en un mensaje, en un flujo de salida, no sé si lo recuerden, el cout con su operador de direccionamiento correspondiente, el doble menor que, me gusta mucho indicar de qué trata el programa, con un pequeño título. En algunos otros casos, no sé, en libros o algunos de ustedes que ya estén tomando clases de programación, puede ser que los profesores les pidan en un comentario que precisamente escriban ahí qué es lo que hace el programa, ¿no? Qué es lo que hace el programa, el autor, la fecha y demás, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerlo de esta manera, en un mensaje, para que se vea en la pantalla ya cuando estamos ejecutando nuestro programa. Ahora fíjense, también los mensajes, los flujos de salida nos pueden ayudar a indicarle al usuario, o sea, a quienes van a manejar nuestro programa, qué tienen que hacer para que precisamente el programa vaya haciendo ese proceso, ¿no? Que nosotros escribimos en las instrucciones. Entonces, vamos a indicar en un primer mensaje qué es lo que tiene que hacer el usuario. Muy bien, entonces aquí ya vamos a indicar al usuario, ¿sabes qué? Tienes que teclear un número para que el programa lo pueda almacenar y luego ya seguir con otra instrucción. Y aquí viene el flujo de entrada, o sea, con esa instrucción, con ese cout, estamos indicándole al usuario qué quiero que haga, ¿no? Para que el programa continúe con la ejecución. Pero allí es donde el usuario va a teclear precisamente un número, un valor numérico. Entonces ahí viene la parte del flujo de entrada, o sea, le vamos a indicar al programa, ¿sabes qué? Viene algo desde teclado. Acuérdense que en este caso el flujo de entrada que se llama CIN, junto con su operador de direccionamiento doble mayor que,
está indicando al programa, ¿sabes qué? Viene algo desde teclado. Entonces, ese algo, ese dato que viene desde teclado, quiero que lo guardes en cierto espacio de memoria. En este caso va a ser mi variable que acabamos de declarar, número 1. Ahí está. Tiene que ser exactamente el mismo nombre. Si por X o Y razón cambiamos algo, este es otro nombre totalmente distinto, ¿sí? No es lo mismo número 1 con minúsculas que número 1 comenzando con mayúscula o que número 1 con puras mayúsculas. Ajá. Son nombres distintos. A esto se le conoce como case sensitive o que entonces es sensible a mayúsculas y minúsculas este lenguaje C++. No es lo mismo declarar la variable número 1 con minúsculas a número 1 con mayúsculas o número 1 comenzando con n mayúscula. Tengan mucho cuidado en ese caso. De todas maneras, si nos equivocáramos en esa escritura, a la hora que compilemos nos va a marcar un error porque estamos haciendo referencia, si le damos otro nombre, estamos haciendo referencia a otro espacio de memoria. Muy bien, entonces aquí, pues bueno, si se dan cuenta, nada más tomé estas dos líneas, las copié y las pegué. Otro mensaje, otro flujo de salida, ingresa a otro número, finalizo, acuérdense, con punto y coma es muy importante. Las instrucciones de men hay que terminarlas con punto y coma. Después vamos a ver ciertas excepciones en el caso de la programación estructurada. Aquí estamos haciendo programación secuencial. Tomen en cuenta esa parte. Entonces, hasta ahí podríamos decir que ya vamos a guardar los números, van a estar en memoria RAM del equipo. Pero nos falta algo muy importante que sería el proceso en sí, o sea, la operación, la suma. Muy bien, para esto simplemente ¿sí? Aquí está la suma. Recuerden, número 1 y número 2 van a ser espacios de memoria. No sabemos qué vaya a teclear el usuario cuando esté ejecutando nuestro programa, o sea, qué números vaya a teclear. Entonces, precisamente para eso sirven, ahorita les explico de otra manera, para eso sirven las variables, ¿no? Los espacios de memoria. No sabemos qué dato vaya a ingresar el usuario, solamente declaramos un espacio de memoria que ahí se almacene lo que vaya a teclear el usuario y que después de haberse almacenado el programa pueda recuperar por medio de ese nombre o de ese identificador precisamente el valor que esté almacenado en ese espacio de memoria. O sea, si el usuario tecleó, cuando pedimos el primer número, tecleó 20, entonces digamos que va a ser una referencia. Número 1 tiene el valor de 20. Entonces cuando haga la suma, digamos que podríamos sustituir número 1 sería 20 más lo que haya ingresado el usuario a la hora de pedirle el segundo valor, ¿no? O el segundo número. Muy bien, espero se vaya entendiendo. Entonces, ahora nos falta algo más. Nos falta una tercer variable o un tercer espacio de memoria que nos ayude a almacenar esto. Después vamos a ver otras variantes de esa opción, ¿no? De mostrar el resultado de una operación. Podemos hacerlo de forma directa, pero aquí quiero que declaremos otro espacio de memoria para guardar el resultado de esto. Entonces podríamos hacer esto también. Uh-huh. Una variable que se llame resultado. Entonces, fíjense un detalle. En programación, digamos que el resultado lo vamos a escribir, si lo estuviéramos leyendo de esta manera, de derecha a izquierda. O sea, no sé si recuerden cuando nos empezaban allá a enseñar las operaciones básicas, normalmente lo que hacíamos era escribirlo de esta forma, ¿no? Un número más otro va a ser igual a este resultado. Ajá. En programación es distinto
cambia un poco ahí, ¿no? La variable, en este caso, estamos escribiéndolo de esta manera. A resultado, a la variable o a este espacio de memoria resultado, le voy a asignar la suma de los valores que tengan estas dos variables. Estos datos se supone que aquí en esta instrucción, los datos que estén almacenados en número 1 y en número 2 ya los tengo porque ya los tecleó el usuario, ya los guardé en mi flujo de entrada con sein y los guardé en estos espacios de memoria de forma correspondiente. Entonces, estos ya tienen un valor. Se hace la operación, la suma con esos dos valores y se le asigna o se le escribe, ¿no?, a esta variable resultado. Y al final de cuentas, pues nada más hay que mostrar precisamente el resultado de la suma de esos dos números. Incluso ahorita le hacemos otra variante, ¿no?, aquí para mostrar la operación, como si estuviera haciendo la operación del programa. Entonces vamos a guardarlo, ya saben, nos vamos al menú File, Save File o también Control S, le damos un nombre, punto, y como estamos trabajando con C++, acuérdense, cpp, suma.cpp, guardamos, cambia aquí porque ya estamos guardando con la extensión de cpp, de C++, y ahora ya le hice otros cambios, lo vuelvo a guardar, vamos a compilar el programa, menú build, opción build o control F9, muy bien, no estamos dentro de un proyecto, se supone que es un archivo vacío, normal, y vamos a ver, está todavía compilando, ya recordé que en el otro video también tardó un poco, entonces aquí ya está hecho, ¿no? Cero errores, si les surge algún error, tengan mucho cuidado ahí con los puntos y comas, con el doble menor que, con las comillas, revisen todo eso, ¿no? Y acuérdense que el propio compilador les indica en qué línea está el error, ¿no? Y ahora ejecuto el programa. Si se dan cuenta, aquí tengo en mi programa, en mi ejecución, programa suma de dos números enteros, ahí está, flujo de salida, ingresa un número, flujo de salida, y aquí me aparece un espacio. Acuérdense que los espacios cuentan, ¿no?, como letras, como caracteres dentro de los cout, dentro de los flujos de salida. ¿Para qué el espacio? Para que yo pueda teclear un número, por ejemplo allí el 7. Eso lo estoy ingresando desde el teclado. Entonces damos un enter, oprimo la tecla enter. Con eso, con ese enter que di, el 7, este valor numérico, se estaría almacenando en esta variable, en este espacio de memoria, número 1. Tecleo otro número, 8, y que fue esta parte, no ingresa otro número, tecleo el 8. Este es un proceso interno del programa, o sea, no lo vamos a visualizar. A final de cuentas, lo que estamos visualizando es esto, porque estamos siendo explícitos y estamos diciéndole al programa, ¿sabes qué? Eso muéstralo en un flujo de salida, o sea, muéstralo en pantalla. Muestra este mensaje, fíjense aquí que sigo con el flujo de salida y aquí no me apareció, si se dieron cuenta en el programa, no me apareció esta palabra o este nombre de variable. Me apareció el valor que está guardando esta variable. Aquí está, ¿sí?, que sería el 15. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a explicar de otra forma. Normalmente en libros, vamos a explicarlo rápido para que no dure tanto el video. Normalmente en libros, la memoria RAM, la describen como si fueran unas celdas. Ajá. Entonces, obviamente, les decía, vamos a entrar en cosas técnicas. Esas celdas tenemos que diferenciarlas de alguna forma, ¿sí?, para poder guardar datos dentro de ella y para poder recuperar los datos que se hayan almacenado. Entonces, cuando nombramos variables, lo que estamos haciendo es precisamente identificar número 1. Y por ejemplo acá hay otro espacio de memoria que se llama número 2. Identificarlas o diferenciarlas, ¿sí? Entonces, este es mi espacio de memoria número 1, este es mi espacio de memoria número 2, o mi variable número 1
mi variable número 2. Después, para eso nos sirve el identificador o nombre, ¿no? Diferenciar los espacios de memoria. Eso no lo hacemos explícitamente los otros. O sea, la computadora le asigna un espacio de memoria a esos nombres que escribimos en nuestro programa y ya de ahí puede almacenar un valor. Pero nos falta ahí algo más, ¿no? ¿Qué tipo de dato va a guardar ese espacio de memoria? Y les hago mucho ese ejemplo. Eh, un líquido, agua, no lo voy a guardar, por ejemplo, en una coladera, ¿no? O sea, la coladera no tiene la forma física, la capacidad para guardar el agua. Donde puedo guardar el agua es en un vaso, en una taza. Ujú. Entonces, debe de tener el recipiente, por así decirlo, ciertas características para que pueda guardar eh, lo que yo quiero almacenar. Entonces, en este caso, lo que yo quiero almacenar son números. Tengo que especificarle a la computadora que en ese espacio de memoria quiero que guarde un número. No quiero que guarde una letra, no quiero que guarde una cadena, quiero que guarde un número. Entonces, para eso sirven los tipos de datos. Y para eso me serviría esta palabra reservada, ¿no? Int. ¿Sabes qué? Ese espacio de memoria quiero que guarde, quiero que le dé las características de almacenamiento de un entero. Entonces me va a guardar un valor numérico entero. Y ya cuando tecleamos ese valor entero, o sea, aquí en ejecución cuando tecleamos el 7, precisamente aquí en este espacio, ahorita obviamente se va a borrar el número 1, aquí guardaría el 7. Ya cuando tecleo que me dice segundo valor o ingresa otro número, 8, pues aquí en este espacio que se llama mi variable, que se llama número 2 y que guarda un entero, pues me almacenaría el valor 8. A lo mejor por acá tengo mi otra variable que era resultado. Recuerden que declaramos esa tercera variable por acá. Entonces, aquí está, resultado. Entonces, con esta instrucción, este proceso, digo, ¿sabes qué? Programa, a resultado le vas a asignar la suma de los valores que estén almacenando estas dos variables, esos dos espacios de memoria. Entonces, lo que va a suceder es que por medio de los nombres, número 1, número 2, recupero número 1 el valor 7, recupero número 2 el valor 8 y se lo asigno a resultado. 7 y 8, 15. Resultado guardaría el valor 15. Y eso es lo que está sucediendo aquí en la ejecución del programa. Entonces, les dejaría para que practicaran, a lo mejor que vuelvan a ejecutar el programa, que ingresen otros dos números para que vean que sí está haciendo precisamente esa suma nuestro programa. Y a lo mejor, no sé, quisieran un programa que haga una resta. Igual, de dos números. Entonces, pues espero se haya entendido el flujo de entrada. Recuerden, al final de cuenta, el objeto sein hace una conexión, es una conexión lógica a teclado, y cuando nosotros oprimimos, en este caso los números 7, 8, se activaron esos flujos de entrada. El flujo de entrada lo redireccionamos hacia estos espacios de memoria, número 1 y número 2, guardaron lo que hayamos tecleado de forma correspondiente, y luego ya podemos hacer ciertas operaciones, ¿no? Entonces, esto vamos a seguirlo trabajando en el siguiente video. Espero se haya entendido ciertos conceptos y eso sería todo. Muchas gracias.